RTP. Ya está con nosotros Andrés Páez, analista político. Hablaremos de algo que estábamos pues también analizando en este panel y que lo sumamos aquí al doctor Páez, es el caso Daniel Salcedo. Bienvenido a la mañana en RTP. Muy amable. Muchas gracias, buenos días, un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. No, el gusto es de nosotros. Hablemos de Daniel Salcedo y su comparecencia en la Asamblea Nacional, esta apertura que se ha dado, incluso que ha dado pie también al que el señor Jordán pues quiera también emitir sus declaraciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización ha dicho, sí, usted quiere emitir alguna réplica o quiere hablar sobre el tema, pues venga al país. De alguna forma, eso es irónico por los procesos que se llevan, pero hablemos. ¿Qué tanto influye o cómo usted analiza esta comparecencia de Daniel Salcedo, más allá de que si tiene o no vinculación o va a ser vinculable lo que dijo a los procesos que hoy se investigan y que giran en torno a él? Bueno, yo creo que cualquier información que se pueda recabar, si es que es útil para la lucha contra la corrupción, tiene que ser recibida y procesada de la forma que corresponde. Hay 4 tipos de responsabilidad en el derecho público ecuatoriano. La responsabilidad política, que es privativa de la Asamblea Nacional. La responsabilidad civil y administrativa, que corresponden a la Contraloría. Y la presunción de responsabilidad penal, que es una responsabilidad compartida entre Contraloría y Fiscalía. La Contraloría establece las presunciones, Fiscalía determina a través de una investigación previa si es que efectivamente hay los elementos concurrentes para determinar la existencia de un delito. Si es que es así, y si es que los elementos aportados por Daniel Salcedo conducen a cualquiera de estas responsabilidades, hay varios frentes de acción. Primero, si es que aporta nuevos elementos como él efectivamente ha dicho, porque hay que entender una cosa. Salcedo hace una revelación que es tremendamente importante. Salcedo dice, yo no quería hablar, pero como me intentaron matar, ahora voy a hablar. Eso significa de que hay información nueva que va a ser provista por Salcedo y documentada, para lo cual incluso él ha pedido un plazo de manera de poder documentar. Entonces, estamos obviamente ante un caso en donde pueden haber nuevos elementos, o bien para incorporarlos a las investigaciones previas que se llevan adelante, o bien para iniciar una nueva investigación previa. Eso en cuanto a la responsabilidad penal. En cuanto a la responsabilidad política, la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Fiscalización, lo que tiene que hacer es encajar la declaración de Salcedo dentro de un caso de investigación, de fiscalización, de responsabilidad política. Porque el momento en que así lo haga, es obvio de que pueden determinar la existencia de responsabilidad política de un funcionario. Y aquí quiero hacer un señalamiento que es muy importante, porque ya escuché por ahí a alguien diciendo, yo ya dejé mis funciones. Yo, además, ya pasó un año de que yo dejé las funciones y no tengo nada que ver. Cuidado con eso. Si es que hay hechos nuevos, si es que hay hechos supervinientes que no se conocían antes, es perfectamente procedente iniciar una investigación de responsabilidad política y determinar la existencia de responsabilidades. Pero la ley expresa, la norma expresa, para ser más claro, solamente permite juicios políticos y censura a quienes llevan hasta un año de haber salido en el cargo. ¿En qué se basa o qué norma nos puede citar, doctor Páez, para decir que ante nuevas pruebas o una realidad superviniente se podría obviar lo que es una norma bastante clara? No, yo no digo que se obvie esa norma, pero el informe de la Comisión de Fiscalización claramente puede determinar que aun cuando haya terminado o se haya superado el término previsto en la ley, se han determinado elementos que conducen a la existencia de una responsabilidad política
por parte de quienes intervinieron en uno Pero de los casos. hay una más. diferencia entonces, doctor, entre, a ver, la censura, que es llevarlo hasta el pleno, una votación, eso no se podría hacer. Lo que usted está sugiriendo entonces, si es que lo entiendo bien, es que la comisión investiga para que le entregue un informe a la fiscalía. Bueno, no solamente a la Fiscalía, puede también entregar un informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Y qué puede hacer el presidente de la Asamblea con eso? No olvidemos que el tema hospitales es uno de los más abominables que recuerda el país, porque se produce en el marco de una tragedia que fue la pandemia en el país y en el mundo. Ahí se aprovecharon del sufrimiento de los ecuatorianos para hacerse millonarios, un poco de sapos y sinvergüenzas, algunos de los cuales siguen en la impunidad e incluso toman micrófono para hablar de la corrupción y de la transparencia. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional puede recibir un informe de la Comisión de Fiscalización diciendo que muy a pesar de que se ha superado el plazo para la censura, se ha determinado en función de estos nuevos hechos de que efectivamente fulano, sutano y mengano participaron de manera directa en el caso hospitales para circunscribirnos al caso que estamos tratando y que por lo tanto de parte de ellos existió una responsabilidad de carácter político. Sí, pero doctor Páez, hay una diferencia entre ir a la Asamblea Nacional, donde pues hablas, ya, y alguien puede pedir una réplica, como ya se ha hecho, pedir que la comisión lo reciba, e ir con valentía a la Fiscalía a denunciar, donde te pueden responder con una demanda perdón, donde te pueden responder con una denuncia por temeridad. Ya no estoy hablando en los términos más técnicos porque no soy abogado, pero creo que se me entiende. O sea, hay un riesgo mucho más alto, y de hecho creo que es lo apropiado, en ir a la justicia ordinaria. ¿Por qué ir a la Asamblea Nacional? ¿Acaso el interés es mediatizar esto? Porque el señor Salcedo hasta ahora no muestra muchas pruebas. Las responsabilidades son diferentes. Desde el inicio mencioné que la responsabilidad política es un tipo de responsabilidad que privativamente corresponde a la Asamblea Nacional. Ahora bien, de las declaraciones de Salcedo, también se pueden inferir la existencia de nuevos hechos que puedan ser punibles y por lo tanto pesquisables. En consecuencia, la Asamblea, a través de la Comisión de Fiscalización, puede remitir toda esa información a la Fiscalía. En ese punto, doctor Páez, tal vez para poder profundizar, el problema es que la Fiscalía no ha iniciado ni ha tomado en cuenta las declaraciones del señor Salcedo. En anteriores ocasiones, por ejemplo, ante declaraciones hechas, se ha llamado inmediatamente a rendir versión o se ha abierto algún proceso de investigación en contra de ciertos personajes. Por ejemplo, pongo en contexto, y con esto para dar tal vez un caso en concreto, Mayra Salazar, cuando mencionó que existía una supuesta agenda y mencionó el nombre de un personaje de farándula, la misma fue días posteriores llamada a dar su testimonio y a decir qué contenía dicha agenda. Desde el pronunciamiento o la comparecencia del señor Salcedo a la Asamblea Nacional, una persona sentenciada, no se ha visto ningún pronunciamiento de la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía probablemente no ha actuado aún, pero eso no significa de que no vaya a actuar posteriormente. Okay. La Fiscalía podría actuar de oficio, pero también la Asamblea, a través de la Comisión de Fiscalización, le puede solicitar que actúe, enviándole la información que ha proporcionado Salcedo. Ahora bien, hay dos elementos importantes de la intervención de Salcedo. El primero es que él ha dicho, en 10 días voy a entregar todos los documentos que sustentan mis afirmaciones. Eso me hace suponer que quizá la comisión está esperando que lleguen todos esos documentos y sustentos que Salcedo ha ofrecido entregar para remitirlos a la Fiscalía. Y que probablemente también en función de eso la Fiscalía esté esperando contar con esos documentos para o bien iniciar una nueva investigación previa o para sumar esos documentos a otra investigación previa o a otra indagación que esté en curso. Eso por un lado. Por otro lado, un hecho también muy importante de las declaraciones de Salcedo es que él hace señalamientos respecto de quiénes serían los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
lo cual es muy importante, porque ese es un caso que exige justicia por parte de todo el país. Y creo que el llegar a los autores intelectuales permitirá sentar un precedente en el país. Así que yo creo que ese es un asunto respecto al cual también hay una indagación previa, una investigación previa abierta, y que por lo tanto lo que diga Salcedo puede ser incorporado para que se vaya escarbando sobre esa realidad y conocer a fondo exactamente qué es lo que Salcedo sabe, porque aquí hay una cosa bien importante. Salcedo dice: yo no iba a hablar, me intentaron matar y ahora voy a hablar. Eso significa de que hay un cúmulo de información nueva y hay que aprovechar esa información, más allá de que el portavoz de la información sea una persona absolutamente indeseable y cuestionada. Pero si la información es solamente palabras de una persona cuestionable e indeseada, ¿qué valor pueden tener esas palabras? En ese punto yo también trato de profundizar. O sea, estamos hablando de que es una persona sentenciada por probablemente uno de los casos más abominables de corrupción que ha sucedido en el país, que ahora en estos momentos no tiene nada que perder, que está tratando incluso de lanzar manotazos ahogados, si me permite la metáfora, y que justamente está en una posición en donde para lo que yo sirva, voy adelante. ¿No le parece un poco innecesario, primero, ese show político, y segundo, qué tanto se le puede creer realmente a una persona que no tiene nada que perder, a una persona que es un delincuente, que es procesado por aquello, y en uno de los casos que probablemente más perjudicado hemos salido los ecuatorianos? A mí me parece que hay que hacer también una reflexión en función de lo que usted manifiesta. En casos como el de hospitales, nadie roba con recibo ni con factura. Nadie roba con escritura pública. Por ahí deben haber uno que otro documento que conduzca a convertirse en un indicio de responsabilidad. Muchos han dicho durante estos días que son solamente palabras y que no hay en definitiva ningún documento que pruebe. Me parece que es un buen momento para recordar algunos procesamientos importantes que se han dado a nivel mundial. Ahorita se me viene a la cabeza aquel que se inició en Guatemala por el asesinato de un obispo de la iglesia de San Sebastián de Ciudad de Guatemala, que encabezó un grupo de derechos humanos destinado a denunciar los excesos, los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército guatemalteco. Este sacerdote fue asesinado y el testigo que termina siendo definitorio para juzgar y condenar a 30 años de prisión a los militares que lo asesinaron, era un testigo que simplemente rindió un testimonio, una persona que era un mendigo que vivía cerca en el parque al lado de la parroquia en donde residía este importante sacerdote, y cuyo testimonio en la deliberación final, siendo un simple testimonio, termina siendo el determinante para el encauzamiento y la sanción ejemplar que recibieron 3 militares guatemaltecos y un sacerdote que había actuado de cómplice. Para que esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque no siempre un juzgamiento de carácter penal se basa únicamente en documentos. Yo creo que Salcedo sabe mucho, y sabe mucho más de lo que ya dijo en una declaración que también fue bastante desordenada, que evidentemente no la había estructurado. Si es que él tuviera tiempo para estructurar de mejor manera su exposición y para irla fundamentando en documentos, yo creo que va a salir información importante bajo esta premisa. Nadie entrega una escritura pública, un comprobante, un recibo o una factura cuando está cometiendo un hecho ilícito. Bueno, en los procesos penales se requiere más que la palabra de un testigo, y al final, cuando hacemos esas comparaciones, tenemos que entender que las hacemos, y las está haciendo usted, doctor Páez, con un proceso penal, y aquí el señor se ha presentado, y es el tema de conversación principal, ante la Asamblea Nacional. Pero bueno, ya veremos qué más nos trae este caso o este asunto, merece ser llamado creo que solamente asunto a este punto, en los próximos días.
9:03, le agradecemos mucho su presencia vía Zoom, doctor Páez, y después de un breve corte comercial, aquí regresamos con más. RTP